Un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la maestría en nutrición deportiva y en este curso de nutrición deportiva aplicada 1. Esta semana continuaremos con la unidad 2 que se refiere a la valoración nutricional del atleta y esta semana específica vamos a hablar sobre la estimación de las necesidades calóricas de personas físicamente activas y atletas para que es un curso que también es un poquito un recordatorio de lo que tal vez todos ustedes ya conocen, pero la idea es irles dando herramientas que complementen todos sus conocimientos para que ustedes puedan calcular de la mejor manera posible las necesidades calóricas de un atleta y que vayan juntando todos los componentes de la valoración del atleta. Como la semana pasada ya vimos todo lo que era la evaluación nutricional del atleta, donde estaban los componentes de evaluación del estado nutricional y composición corporal, evaluación dietética y bioquímica. Y luego de que nosotros ya hicimos esa valoración, tenemos que determinar los objetivos que vamos a obtener, vamos a buscar con este atleta. Y para poderle elaborar el plan de alimentación, tenemos que saber cómo calcular las necesidades calóricas del mismo. Entonces, como les digo, puede ser que esto sea un recordatorio y tal vez todos ustedes ya sepan cómo hacer este cálculo, pero quiero dar algunas otras formas de poderlo hacer y ya que al final ustedes puedan determinar cuál es el método más adecuado para que ustedes puedan hacer el cálculo con el atleta que estén atendiendo. Esto es un pequeño recordatorio de cuáles son los factores que pueden afectar el gasto energético de un deportista. Primero, las características biológicas individuales, que eso le afecta a todos. El género, obviamente un hombre y una mujer, el gasto energético va a ser mayor para un hombre. La edad, la talla, el peso, la composición corporal, y dentro de estos probablemente el peso y la talla van a ser los que más van a afectar el gasto energético porque reflejan el tamaño corporal. También tenemos las demandas propias del deporte. Hay que eh, conocer las características del deporte, por ejemplo, un deporte de fondo, comparándolo con un deporte de combate como taekwondo, el gasto energético de un entrenamiento de un atleta de fondo que dura alrededor de 2 horas y media, 3, puede llegar a ser hasta de 1000 calorías, y un deporte de combate de 600 o 700 calorías en un entreno de 2 horas. Entonces esto es muy importante conocerlo. Luego tenemos las características del entrenamiento como tal, dentro de las cuales la intensidad y la duración son las que probablemente van a afectar más el gasto energético. También el nivel de actividad física fuera del entrenamiento, es decir, si es un atleta que tiene un trabajo y el trabajo, también tenemos que saber las características de este trabajo, si es un trabajo de oficina o es un trabajo muy activo. También en la actividad profesional, y a esto a lo que se refiere es la actividad, si es un atleta de alto rendimiento o no, porque si es un atleta de alto rendimiento o, que está dedicado al deporte como tal, yo tengo atletas que solo eso hacen, ellos pueden entrenar hasta 6 días a la semana, 3 o 4 horas al día, 2 entrenos, comparado con alguien que es amateur o no es un deporte de alto rendimiento. Sí, el gasto energético obviamente va a ser un poquito más alto en una persona que es de alto rendimiento, y las condiciones climatológicas que también podrían afectar el mismo. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología que nosotros vamos a utilizar para obtener el gasto energético en un deportista en la práctica del día a día? La vamos a obtener a través de ecuaciones de predicción del gasto energético en reposo. Esto se multiplica por el gasto energético de las actividades diarias más el gasto energético del entrenamiento. Y si nosotros tuviéramos acceso a hacer calorimetría indirecta, no tendríamos que utilizar una ecuación de predicción del gasto energético en reposo, porque la podríamos obtener con calorimetría indirecta. Y si tuviéramos un equipo portátil
calorimetría indirecta. También podríamos medir la cantidad de calorías gastadas durante un entrenamiento en un atleta. Pero si no contamos con este equipo, la forma como lo vamos a hacer en nuestras clínicas privadas va a ser a través de estas ecuaciones de predicción del gasto energético y haciendo estas multiplicaciones y sumas para obtener el gasto energético total del atleta. Ahora les voy a mostrar paso a paso cuál va a ser la forma o la metodología para la estimación del gasto energético diario del atleta. Primero nos tenemos que recordar cuáles son los componentes del gasto energético diario total. Tenemos que saber que los principales componentes de este gasto energético son el primero, el gasto energético en reposo, que se abrevia así, GER, la termogénesis inducida por los alimentos, que vamos a abreviar TIA, y el gasto energético de la actividad física. ¿Cómo vamos entonces a obtener el gasto energético en reposo? Todos ustedes conocen estas ecuaciones, Harris y Benedict, conocen esta ecuación de Mifflin-St. Y en realidad la ecuación que es más precisa para obtener el gasto energético en reposo es esta ecuación y es la preferida cuando no se puede evaluar directamente el gasto energético en reposo, como por ejemplo, no lo vamos a evaluar directamente con calorimetría indirecta, pero tal vez es una forma más precisa de hacerlo. Aquí, solo para un recordatorio, pues para que ustedes vean cuáles son las ecuaciones para hombres y mujeres, y las variables que necesitamos son el peso, la talla, el peso en kilogramos, talla en centímetros y edad en años. Aquí ustedes, esta es como la fórmula sugerida, pero yo les quiero comentar mi experiencia y yo generalmente uso esta fórmula para mis atletas de combate porque ellos tienen que bajar de peso. Entonces, si uno compara los resultados de esta fórmula con los de Harris y Benedict, uno puede darse cuenta que los resultados con esta fórmula son un poco menores. La cantidad de calorías que obtenemos es un poco menor. Entonces uso esta fórmula para los atletas que tienen que bajar de peso o tratar de mantenerse. Y Harris y Benedict la utilizo cuando son atletas de fondo o donde la intensidad del ejercicio es muy alta y el gasto energético que obtengo por esta fórmula tal vez está subestimando las necesidades energéticas del atleta. Entonces esto es cuestión de criterio profesional, pero lo que recomiendan los libros es utilizar esta fórmula. Luego de evaluar el gasto energético en reposo, nosotros podemos utilizar el método factorial, que es el método sugerido o propuesto por las recomendaciones dietéticas de Estados Unidos. Aquí ellos sugieren que luego se tiene que multiplicar el gasto energético en reposo por un factor de actividad. Lo único que se ha visto es que este método factorial está muy relacionado a que subestima las necesidades energéticas usuales de una persona. Pero este tal vez es el método más común que se utiliza y yo lo utilizo con mis atletas y hemos tenido buenos resultados. Y una forma de poderlo ver es cuando se les hace un plan de alimentación al atleta, dependiendo de los objetivos que tengamos, pero digamos que yo lo calculé con la fórmula utilizando el método factorial y necesito que el atleta se mantenga de peso y hago un cálculo donde su requerimiento, el plan de alimentación le proporciona las cantidades de energía que él necesita al día sin restarle o aumentarle calorías y hemos visto que el atleta sí logra mantener el peso haciendo el cálculo con el método factorial. Entonces tenemos diferentes tablas donde podemos tener cuál es el factor de actividad por el que lo tenemos que multiplicar. Por ejemplo, en esta tabla está dividido en hombres y mujeres
y nos dice si el nivel de actividad es muy suave, suave, intensa o muy intensa. Entonces esta es una tabla que se podría utilizar. Y ahorita les voy a enseñar otra tabla donde está un poquito más específico el tipo de actividad y más descrito. El único problema es que no está dividido entre hombres y mujeres. Esta es la otra tabla que les mencioné anteriormente y esta es propuesta en el informe del National Health and Medical Research Council de Australia. Y aquí las recomendaciones para esta población australiana no tienen valores diferentes según género, como se los había mencionado, y separan las recomendaciones en 6 categorías según el nivel de actividad física, que es SNAF, y siendo los valores de referencia empezando con 1.2, que va a equivaler a un estilo de vida exclusivamente sedentario, llegando hasta 2.4, que es el factor más alto, que es un estilo de vida muy activo o intenso. Y se dan cuenta en la categoría 6, dice que cuando ya se realiza una cantidad significativa de práctica deportiva o actividad agotadora en tiempo libre, además de lo indicado en los puntos 2, 3 y 4, tendríamos que agregar un punto 3 unidades de nivel de actividad física por día. Es decir que no podríamos tomar la última, sino solo podríamos tomar entre la 2 y la 4 y a eso agregarle, sumarle punto 3 unidades más para agregarle al factor de actividad física. En síntesis, vamos a poder obtener el requerimiento energético diario de la siguiente manera. O el gasto energético diario total, como lo mencionamos al inicio, multiplicando el gasto energético en reposo por el coeficiente de actividad diaria más el costo del plan de entrenamiento. Y a este método se lo denomina el método combinado porque combina el método factorial con la adición del costo del plan de entrenamiento. Y aquí la idea es que no vamos a multiplicar solo por un factor de actividad muy intenso, sino por un factor de actividad de la actividad diaria que realiza el atleta, y lo del plan de entrenamiento lo vamos a calcular con otro método que se los voy a explicar a continuación. Hablando del costo energético de la actividad física o plan de entrenamiento, podemos decir que este suele expresarse en función de la unidad de tiempo, calorías por minuto o también como calorías por kilogramo de peso por minuto. Otra metodología para expresar el gasto energético o intensidad de la actividad física son los METs. Y un MET, la abreviatura se refiere a un Metabolic Equivalent of Task. Ahorita vamos a hablar en profundidad de qué es un MET. Entonces un MET va a ser el gasto energético que equivale a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Y el costo energético o la intensidad de las actividades se va a expresar como múltiplos de un MET, que se expresa como el cociente entre la tasa metabólica de la actividad y el gasto energético en reposo. Y solo para que ustedes sepan, un MET va a ser el equivalente a la cantidad de energía gastada durante un minuto de descanso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de la estimación del costo energético de la actividad física o plan de entrenamiento utilizando METs? Este costo energético va a ser igual a METs por PC, que es peso corporal en kilogramos, por tiempo en minutos, que es la duración de la actividad o el plan de entreno del día, partido 60. Entonces, ya dijimos que el CE es el costo energético total y los METs va a ser la intensidad en METs de la actividad analizada. Aquí ahorita vamos a ver cuáles van a ser las clasificaciones de METs de acuerdo a la intensidad del ejercicio y también los METs específicos por deporte o también por actividades específicas que se pueden realizar. Solo haciendo un pequeño ejemplo de cómo podemos calcular el gasto calórico de una actividad física, tenemos que ver, por ejemplo, tenemos un atleta que nada de estilo libre y esto es considerado un esfuerzo liviano y moderado que va a tener un costo de 7 METs.
es decir, 7 calorías por kilogramo por hora. Y este 7 METs no es que uno se lo vaya a inventar, sino hay, como les mencioné anteriormente, después de este ejemplo vamos a ver las tablas que hay de la clasificación de diferentes actividades y también los METs que se gastan de acuerdo al tipo de actividad que se está realizando. Entonces, este sujeto que nada a esta intensidad y que pesa 75 kilogramos durante 30 minutos va a gastar alrededor de 260 calorías en este tiempo y en esta actividad. Si nosotros hacemos el cálculo, serían 7 METs por 75 kilogramos. Eso lo vamos a multiplicar por 30, que son los 30 minutos que él realiza en esta actividad, partido 60, y aquí tenemos las 260 calorías que está gastando por esa actividad. La verdad es una forma bastante fácil de hacerlo. Nosotros lo único que necesitaríamos serían las tablas, que se las voy a proporcionar. Y aquí tal vez no puse todas las tablas que hay, pero ustedes las pueden tener en la referencia que les puse, donde hay una mayor cantidad, una mayor variedad de tipos de actividad física. Entonces, a veces uno se preguntaba cómo podemos hacer para calcular más específico el gasto energético de un entrenamiento, y esta es una forma bastante adecuada de hacerlo. También, por ejemplo, si nosotros no queremos hacer este cálculo de METs y tenemos atletas que usan Garmin o usan Polar, también podemos pedirle que nos dé el dato que da el Polar o el Garmin de la cantidad de calorías que están gastando. No es tan preciso, igual los METs no es un método tan exacto, pero sí nos da una idea y tal vez es un poquito más exacto que solo calcularlo por el método factorial. Y aquí solo les quería mostrar, esto fue un pequeño estudio que se hizo con una estudiante de PS en el año 2014 con los atletas de taekwondo, y aquí se le midió el gasto energético utilizando la fórmula de Mifflin, que es la sugerida y son las dos primeras que tenemos acá, y utilizando ya sea por el factor de actividad y el Polar, o pueden ver la diferencia entre las tres formas de hacerlo: por factor de actividad Polar, por factor de actividad y METs, o solo por el método factorial. Solo para que veamos el sujeto número 1, si la diferencia fueron, no, es bastante alta la diferencia de Mifflin con el factor de actividad, y era lo que yo les mencionaba anteriormente, que cuando se multiplica por factor de actividad se ha visto que tiende a subestimar las necesidades calóricas, mientras que si se hace con METs y Polar ya se obtiene un valor más alto. Y aquí, a diferencia que cuando se calcula con Harris y Bennett por factor de actividad, si salía un poquito más, sobre todo estamos enfocándonos en el sujeto 1, que cuando se calculaba Harris y Bennett por factor de actividad y METs, y la diferencia podía llegar a ser hasta de 1000 calorías. Si se dan cuenta, si se hacía con Harris Bennett por factor de actividad y METs, no llegaba ni a 3000 calorías, mientras que si se utilizaba la misma metodología con METs y factor de actividad por Mifflin, eran 4018 calorías para el primer caso. Entonces, como les digo, no se hizo una estadística para ver si todo esto era estadísticamente significativo, pero solo 1000 calorías de diferencia sí es bastante, a simple vista es bastante significativo. Por lo tanto, es de ir evaluando realmente cuál es el método que ustedes quieran utilizar, pero estas son las formas que hay y cómo ustedes lo pueden calcular, y tal vez ir ajustando, y la forma como ustedes van a ver si está funcionando, cómo lo calcularon, es viendo los cambios en peso que pueda tener el atleta, si es que el atleta se está ajustando a cabalidad al plan de alimentación que ustedes le están proporcionando. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar la intensidad de la actividad según su valor de METs? Se suele usar la siguiente clasificación. Va a ser una actividad clasificada como suave si
el valor de METs es de menos de 3 METs. Va a ser una intensidad moderada si es de 3 a 6 METs. Y va a ser intenso cuando ya es mayor de 6 METs. Sin embargo, ustedes, por ejemplo, si tienen alguna persona que está haciendo actividad física y está yendo al gimnasio, las máquinas del gimnasio generalmente dan los valores de METs a los cuales la persona está haciendo su actividad física. Ustedes le podrían preguntar para saber y poder calcular las calorías de esa actividad que están haciendo, aunque generalmente las personas no van a hacer solo, por ejemplo, cardio, sino que también van a hacer pesas. Entonces, por lo menos tendrían el dato del cardio si es que la máquina les da el valor de METs. Y ahorita vamos a ver las tablas que hay, donde están los diferentes tipos de actividad y los METs que se utilizan para diferentes actividades. Y aquí tenemos la clasificación dependiendo de la actividad física que hace la persona. Y por ejemplo, si es una persona que corre, dependiendo a cuántos kilómetros por hora está corriendo, entonces así es el valor de METs. Si se dan cuenta aquí los valores podrían llegar hasta 18, que es el más alto, que es cuando una persona ya está corriendo en la montaña. Y de ahí, dependiendo si es natación, ahí están los estilos. Si es bicicleta, que podría ser para ciclismo, está también. Y si se dan cuenta, está el valor que es más alto aquí, que es 12 METs, que es entre 25 a 30 kilómetros por hora, ya para una competencia. También hay ejercicios de acondicionamiento. Entonces nosotros podemos preguntar las características del entrenamiento y dependiendo cómo es el entrenamiento, así nosotros vamos a poder poner el valor de METs de acuerdo a esta tabla. Y si ya es una técnica de un deporte específico, entonces ya está la siguiente tabla, que es la que tendríamos que usar para ese tipo de entreno. Por ejemplo, en boxeo, en la mañana ellos entrenan, hacen acondicionamiento físico. Y entonces uno le podría preguntar las tipo de acondicionamiento y así hace el cálculo del MET. Pero en la tarde ya entrenan técnica y entonces en la técnica ya podríamos usar la tabla siguiente, que es la tabla donde ya está cuántos METs se gastan en un entrenamiento de boxeo como tal. Estos son los deportes que se encuentran en esta referencia, no son todos, pero sí los más comunes se podría decir. Está básquetbol, está incluso boliche, fútbol, está golf, está hockey, que aquí sí se juega, hockey sobre césped. Están todos los deportes de combate, judo, karate, boxeo, taekwondo. Está rugby, tenis sencillo y tenis doble. Y aquí, si se dan cuenta, están los METs. Y los METs para la mayoría de los deportes es el más intenso, es un valor de 10 METs, que sería el valor por el cual tendríamos que multiplicar el peso cuando ya hagamos el cálculo y el tiempo también, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo del cálculo del requerimiento energético diario de un atleta. Primero tenemos que tener las características del mismo. En este caso es un atleta del género masculino, tiene 18 años, pesa 57 kilos, mide unos 165.7 centímetros y su IMC es de 20.76. Su deporte es el fútbol y está en la cuarta división y es del medio campo. Y su actividad diaria es un empleado de oficina. El entrenamiento es de lunes a viernes de 15 a 17 horas y sábados de 10:30 a 11:30. Hace entrenamiento de fuerza 3 veces por semana, 90 minutos, y el objetivo ahí es aumentar el músculo o hipertrofia. Y tiene partidos los sábados y los domingos. Entonces, si se dan cuenta, es bastante información. Y a continuación vamos a hacer el cálculo respectivo. Entonces ahora vamos a
ver que lo primero que tenemos que obtener es el gasto energético en reposo. El gasto energético en reposo lo vamos a utilizar la fórmula de Mifflin, que es la que yo les digo que es la que está más recomendada en la literatura. Y de hecho en la maestría que saqué en Estados Unidos también no la recomendaron, pero todo va a depender del criterio. Si se dan cuenta, yo a veces también uso Harris y Benedict, pero depende de los ajustes que ustedes vayan haciendo con sus atletas. Pero en este caso, para estandarizar, vamos a utilizar la de Mifflin. Y aquí, como era un atleta del género masculino, eh, entonces el valor que se obtuvo fue 1520 calorías con esta fórmula. Y lo bonito de esta fórmula es que es bien fácil porque es la misma fórmula tanto para hombres y como mujeres. Y la de hombres, la diferencia única es la constante del final, que en hombres se suma más 5 y en mujeres se resta menos 161. Luego, para obtener el valor del requerimiento energético diario, solo como un recordatorio, era el gasto energético en reposo por el factor de actividad más el gasto del plan de entrenamiento. Ya tenemos el gasto energético en reposo y ahora lo que vamos a obtener es el cálculo del gasto energético del plan de entrenamiento. Tenemos que el entrenamiento de lunes a viernes es el entrenamiento de fútbol como tal. Y si vamos a la tablita y revisamos, tenemos que en fútbol se gastan 10 METs. Entonces lo multiplicamos por el peso, por el tiempo que eran 120 dividido 60. Y eso lo tenemos que multiplicar por 5 días a la semana, que es cuando él lo realiza. Entonces salen 1140 calorías por cada entreno, pero lo multiplicamos por 5 y eso son 5700 calorías. Luego tenemos el entrenamiento del sábado, que también es de fútbol, entonces es igual de 10 METs por 57, pero aquí el tiempo cambia, por eso no lo calculamos con el otro. Entonces son 60 minutos y eso nos da 570 calorías y solo es un día. Luego tenemos que el partido también es como un entrenamiento de fútbol, también lo vamos a multiplicar por 10 METs. Y en ese caso, en el fútbol son 90 minutos, y puede ser un poquito más, pero vamos a estandarizar que sean 90 minutos y en ese día él gasta 855 calorías. Y el entrenamiento de fuerza que hace el día 3 veces por semana, ese tiene un costo metabólico energético de 6 METs. Y entonces lo multiplicamos por 90 minutos y están las 513 calorías cada día. Y eso lo multiplicamos por 3 y eso nos da 1539 calorías. Luego tenemos que sumar todos estos gastos energéticos que son 5700 calorías del entrenamiento de lunes a viernes, 570 del entrenamiento del sábado, 855 del partido y 1539 del entrenamiento de pesas. Eso nos da 8664 calorías y como tenemos que hacer un promedio por día, eso lo tenemos que dividir dentro de 7 días y eso nos da 1237.7 calorías. Luego tenemos que multiplicar el gasto energético en reposo por el factor de actividad diaria. Y como él nos mencionó, es un trabajo de oficina, entonces para un trabajo de oficina lo podemos multiplicar por un factor de actividad de 1.4. Entonces, al multiplicar eso y al sumarle las calorías del plan de entrenamiento, nos da 3.366 calorías. Entonces, esto es bastante específico y esto es en promedio lo que él debería de comer al día. Así es como ustedes pueden empezar a hacer sus cálculos si les parece bien, o lo pueden calcular por el factor, por el método factorial, que es bastante más rápido. Pero en este caso, si uno tiene alguna duda o no está seguro de cuántas calorías podría gastar una persona por el plan de entrenamiento que tiene, sería mejor que se calculara de esta manera. Y si hacemos una pequeña comparación de este ejemplo, si usamos Mifflin tomando en cuenta el plan de entrenamiento, salen 3.366 calorías. Si usamos Mifflin sin tomar en cuenta el plan de entrenamiento y solo lo multiplicamos por el factor de actividad, son 3.192 calorías. Y si usamos Harris y Benedict y pues solo por el factor de actividad, nos salen 3.270 calorías. Si se dan cuenta, donde nos sale un poquito más es cuando tomamos el plan de entrenamiento, que son 3.366 calorías,
Y no es tanta la diferencia, pero a veces con cambios de 300 a 500 calorías podemos hacer cambios en incrementar masa muscular o cambios en bajar peso de grasa o porcentaje de grasa. Entonces es de valorar, como yo les digo, o sea, dependiendo del tipo de entrenamiento, también es así como ustedes, o sea, pueden hacer el cálculo si va a ser de verdad un atleta fondista. Tal vez sería más conveniente hacerlo con el método de Mifflin, tomando en cuenta el plan de entrenamiento, el combinado. Y si no, entonces tal vez Mifflin, si es un deporte más anaeróbico como tal, o es menos intenso o más corto, tal vez usamos Mifflin solo con el factor de actividad. Todo va a depender de qué es lo que, cuáles son los objetivos, y también vamos haciendo, como son cálculos de predicción, no son completamente exactos, pero sí nos dan una idea de realmente cuántas calorías va a necesitar el atleta. Entonces, con esto vamos a terminar la clase y tienen las referencias a continuación. Y más que nada, no es tan larga la clase porque como este es un curso de nutrición aplicada, lo que más me interesa es que ustedes apliquen estos conocimientos, y en la tarea pues van a tener que hacer algunos cálculos, y para que practiquen, si no habían tenido la oportunidad de utilizar este nuevo método, que lo empiecen a utilizar y que sea, ¿cómo se llama? Una nueva herramienta que ustedes puedan tener en cuenta. O una forma tal vez fácil para no estar haciendo cálculos a mano, y que eso también puede tener un margen de error, de que ustedes puedan meter todo esto en un Excel, y así después ya solo meten los datos y ya eh, el mismo Excel les va a calcular, y no pierden tanto tiempo en hacer los cálculos como tal.